La justicia real es posible, mediadores dialogando conflictos. Un espacio donde abordaremos temas de interés público que impactan directamente nuestro día a día. Durante décadas, miles de familias mexicanas han vivido procesos judiciales largos, confusos y emocionalmente devastadores. Conflictos por herencias, por divorcios, por deudas, o por la custodia de los hijos que se convierten en guerras sin fin y convierten a los hijos en botín. Esto era parte de un sistema lento que dependía de formatos escritos que variaba de estado en estado, que generaba duplicidad de leyes y que tenía un enfoque más legalista que humano. A partir de la reforma constitucional donde se le da importancia a los derechos humanos, se logra esta transformación. Pero antes de esto, pues las consecuencias de tener un sistema que no ponderaba los derechos humanos y la solución de los conflictos, había consecuencias muy graves. El cansancio emocional, las deudas económicas por pagar abogados y trámites, relaciones completamente rotas entre las partes imposibles de reconciliar, una sentencia que llegaba demasiado tarde, muchas veces cuando ya no servía de nada. Pero eso cambió. Hoy con una sola ley nacional, los procedimientos son orales. Ahora lo más importante es el diálogo y el acceso a los métodos alternos de mediación y arbitraje es un derecho real. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares unifica lo que antes era diferente en cada estado. Cada estado tenía su código civil, cada estado tenía sus reglas de cómo llevar a cabo un proceso tanto en el ámbito civil como en el ámbito familiar, que obligaba a que los procesos hoy se obliga a que los procesos sean orales, más transparentes, más rápidos. Incluso se introduce la digitalización, audiencias por videollamadas, expedientes electrónicos, y en teoría un máximo de 12 meses para resolver casos familiares o civiles. La Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos o Controversias establece que todo conflicto debe ser tratado de resolver primero a través de un diálogo antes de acudir a un juicio, y esto ya lo podemos ver en el derecho laboral, donde se tiene que pasar por la conciliación laboral obligatoria antes de poder demandar. Reconocer oficialmente a los mediadores, conciliadores y árbitros como figuras clave en la solución de los conflictos. Le da fuerza legal a los acuerdos, de forma que un acta de mediación es tan válida como una sentencia de un tribunal. Asimismo, un laudo arbitral tiene esa misma fuerza el día de hoy. La duración promedio de un juicio antes de esta reforma era de 3 a 10 años. Ahora nos dicen que debe de ser no mayor a 12 meses. Desde el inicio del proceso, antes se iban directamente al juzgado. Ahora es obligatorio recurrir a los métodos alternos de solución de controversias. Los costos anteriormente eran muy altos por el largo proceso que se llevaba. Ahora son de menor costo, de menores audiencias. En el caso de la mediación existen institutos públicos que ofrecen el servicio, pero también estamos los mediadores privados que podemos ofrecer el servicio de una manera pues más personalizada. La participación de la ciudadanía antes era limitada. Ahora es activa, empoderada y dialogante. El trato emocional antes era duro, frío y técnico. Hoy es cercano, humano y restaurativo. Y restaurativo, hablamos de
tratar de llevar a una solución y dejar la relación entre las personas lo más cercano a como estuvo antes de el surgimiento del problema. La resolución de fondo. Antes eran eran resoluciones legales verticales, donde puramente se tomaba en cuenta las leyes. Ahora es participativa y horizontal. Quiere decir que las partes proponen las soluciones, proponen los acuerdos, el fin del conflicto. Un mecanismo alternativo de solución de controversias es una forma de resolver problemas sin juicios. Los principales son mediación, con un facilitador neutral que no decide, sino que guía a las partes en un diálogo respetuoso, en un ambiente tranquilo, confidencial, para que logren llegar a un acuerdo. Existen también los conciliadores, donde su función ya es proponer soluciones. Pero finalmente las partes involucradas en el conflicto son las que van a tomar la decisión de cuál es la que más les acomoda, la que más les conviene para poder llegar a la solución de ese conflicto. Una tercera es el arbitraje, que que ha existido pero ha sido muy relegado y muy desconocido, donde un especialista en el tema resuelve el conflicto con una decisión vinculante, una decisión obligatoria. Es, a final de cuentas, un juez privado. Y preguntarán, ¿cómo es posible un juez privado? Sí, si tenemos médicos privados, si tenemos profesores privados, si tenemos tantas profesiones que cumplen una labor de forma privada, ¿por qué no podemos tener jueces privados? Además de que la ley lo permite, este Código Civil nos permite el funcionamiento de estos jueces privados, que a diferencia de un procedimiento judicial donde tiene que ser público, donde las audiencias en los tribunales puede asistir cualquier persona, en el caso del arbitraje lo que más se cuida es la confidencialidad. Solamente los que intervienen en el problema y en la solución son los que tendrán acceso a la información y a todo el proceso de la resolución del conflicto. Estos métodos no son más rápidos y económicos, sobre todo el arbitraje, pero son más respetuosos porque tú decides, tú participas, tú construyes el resultado. No se impone nada más desde afuera. Y ahora, gracias a la ley, estos métodos tienen fuerza legal y una prioridad a los procesos en tribunales. Quiere decir que los jueces están obligados a invitar a las partes involucradas en el conflicto a acercarse a un diálogo a través de la mediación. La justicia restaurativa busca reparar el daño, no solo de imponer castigos. En el ámbito familiar, esto es vital. ¿Cómo sana una familia cuando hay un conflicto? ¿Con más pleitos? No. Se sana con el diálogo, con el respeto, con procesos donde todos y cada uno sean escuchados, donde manifiesten cómo se sintieron, se sintieron emocional e incluso relegados de ese ámbito familiar ante ese conflicto y cómo se le puede reparar ese daño que él siente que recibió o que sufrió a consecuencia de ese conflicto. Hoy la ley, a través del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, promueve que se privilegien estas formas de solución de conflictos.
que serían la guardia y custodia de menores o de adultos mayores, las pensiones alimenticias, las sucesiones o herencias, las disputas entre hermanos, no propiamente relacionados con la sucesión o con las herencias. Y ya en casos, pues que desgraciadamente nos toca ver de parejas separadas que aún tienen que criar a los hijos, donde muchas veces cuesta trabajo ponerse de acuerdo en la forma de educarlos, ya que conviven más con uno de los padres y el otro está un poquito más distante, muchas veces por esa separación que desgraciadamente tuvo que vivir esa familia. La justicia restaurativa no es ir a terapia, pero sí ayuda a restaurar el daño. Con esto queremos decir que sí es importante que ante un conflicto, sobre todo en caso de las familias, se busque la ayuda profesional de un terapeuta. En el caso de la justicia restaurativa, lo que más se enfoca o lo que más nos concentramos en que las personas lo vivan es la comunicación. Que exista una comunicación lo más fluida posible. Que exista una comunicación, pero sobre todo con respeto. Que se recupere algo de esa confianza que se tuvo, pero sobre todo que esa confianza de que el diálogo que se va a tener en ese momento, en ese espacio, va a funcionar. El respeto mutuo es vital para poder llevar a cabo una junta restaurativa. Si no existe respeto, no se puede aventajar en esta forma de solución de resolver y restaurar el daño. El respeto es una de las partes más importantes. Y esto lo podemos lograr en un espacio seguro, como es la mediación. ¿Qué tienes que hacer si enfrentas un conflicto? Bueno, no precisamente como una guía práctica, pero sí unos pasos que sería importante que nuestra audiencia conozca para poder buscar una salida a ese conflicto, buscar una solución. Estos pasos dentro de una audiencia serían, primero, identificar si tu problema es un problema civil o un problema familiar. La diferencia entre un problema civil y un problema familiar, el problema civil es la relación que tienen las personas con las cosas. Y pues lógicamente el problema familiar es entre personas, entre individuos. Dentro de toda esta rama, como lo hemos mencionado, de conflictos civiles y familiares están lo que son herencias, pensiones, contratos de prestación de servicios incumplidos, custodias, préstamos no pagados, que es algo que también comúnmente escuchamos, que acontece a las personas como con esa confianza que tuvieron para ayudar, hicieron ese préstamo y pues desgraciadamente no han podido recuperar su dinero. Lo siguiente que tendrías que hacer es acudir a un centro de justicia alternativa, pública o con un mediador privado certificado, no propiamente con un abogado, sino con un mediador. ¿Por qué un mediador? Porque el mediador pondera, le da importancia y valor al diálogo, al acercamiento entre las personas. Se sorprenderían la facilidad que muchas veces un conflicto que pudiera parecer muy grande se resuelve en el momento que empieza el diálogo, donde se empiezan a quitar poco a poco esas creencias o esos yo pensé, yo me imaginé
que estaban involucrados en el conflicto. Cuando se comienza con este diálogo, se empieza a caer poco a poco el problema y se empieza a encontrar precisamente el problema raíz, el problema que originó todo, que muchas veces no es tan grave. En muchas ocasiones ese problema es más grande de lo que creamos en nuestra mente y lo que hace que el problema detone de una forma mayor. Bueno, ya que nos acercamos a un centro de justicia alternativa o con un mediador, es solicitar una sesión informativa. En esta sesión informativa, bueno, nos van a explicar cómo funciona y los alcances que tiene precisamente la mediación. Si es que tu asunto puede ser resuelto a través de los métodos alternos, si cumple con todas las características y existen todos. Si es posible esto de que tu asunto pueda ser resuelto a través de un diálogo, a través de un acercamiento por la mediación y el diálogo, se va a firmar un convenio cuando se logre finalmente ese acuerdo, cuando las partes logren empatar y encontrar la forma de terminar esa pelea, ese conflicto, bueno, se va a hacer la firma de un convenio. Este convenio tiene un valor legal inmediato, tiene la misma validez que la sentencia emitida por un juez. Y de la misma forma, si no hay un acuerdo, bueno, pues sabes que puedes ir a un juicio, pero que al menos intentaste dialogar, intentaste encontrar una solución al problema de una forma no violenta, de una forma de acercamiento, de una forma a través del diálogo, de la confianza. También se puede usar el arbitraje. Si prefieres que una persona experta en derecho o una persona experta en el tema que los tiene atorados resuelva tu caso de una forma privada, rápida, sin la necesidad de ir a un juzgado, y me refiero a la necesidad de ir a un juzgado incluso de manera presencial, porque en el caso del arbitraje también está permitido hacerlo de una forma virtual, a través de una llamada de WhatsApp o de una llamada de Zoom, de una videollamada, donde aparezcan las partes del conflicto, donde se van a tener esas sesiones para lograr ese acuerdo, para recibir esa información, para que ese árbitro pueda tener toda la información, todos los datos, para poder él tomar una decisión y decir quién es el que posee la razón, no la verdad, porque la verdad es absoluta, pero quién posee la razón ante ese conflicto y quién fue el que violó ese acuerdo o quién es el que violó ese trato que ya se tenía. Hoy más que nunca la justicia está en tus manos. No tienes que esperar años, no tienes que desgastarte emocional y económicamente. Con estas reformas lo que se busca es quitarle carga a los juzgados, a los tribunales que tienen rezagado mucho trabajo. Hoy por hoy, hasta la información que se tiene hasta el año 2024, los juzgados en Jalisco, más del 70% de los asuntos que llevan están relacionados con asuntos civiles y familiares. Y a nivel nacional estamos rondando el 80%. Quiere decir que la mayoría de los tribunales que existen en México tienen que resolver problemas relacionados con asuntos familiares y con asuntos civiles o comerciales, lo que genera un gran gasto económico para el país, pero sobre todo al haber esta carga tan exagerada de asuntos por resolver.
pues es lo que ocasiona una demora en el tiempo. Se está tratando de evitar a través de los mecanismos alternos de solución de controversias que los conflictos no tengan que llegar a los juzgados, que se puedan resolver antes. Y esa fuerza, esa confianza que le da el Poder Judicial a los mediadores, hoy facilitadores, de que ese convenio que se logra tenga la misma fuerza o tenga el mismo valor que lo logrado a través de un juicio en un tribunal. Hoy se tienen opciones. Las nuevas leyes no solo son reformas, no solo es un cambio en el papel. Hoy son herramientas reales para que tú, yo y cualquier ciudadano vivamos en un país más justo, un país donde podemos resolver conflictos no significa destruir las relaciones, sino reconstruirlas. Lo que se pretende precisamente es a través de todas estas reformas ayudarnos a encontrar nuevamente el diálogo que nos ayuda a resolver. Ese diálogo que teníamos antes de que surgiera ese problema. Ese diálogo que teníamos amenamente con ese mecánico que nos estaba reparando el carro y que llegábamos y de una forma amena, de una forma alegre conversábamos con ese carpintero que pasábamos, lo saludábamos y sabíamos que podíamos tener una charla y que todo eso se perdió a raíz de un conflicto que se originó por un problema relacionado con su actividad. Lo que busca precisamente estas reformas es reencontrar ese diálogo y que la relación entre las personas se recupere. Esto va a generar sobre todo un cambio en la forma en que nos relacionamos con los demás y sobre todo tratar de cortar la violencia que se vive, porque esa violencia que empieza por una sensación de pérdida, por una sensación de enojo, de malestar ante un incumplimiento, ante un conflicto, genera un aumento en la violencia. ¿Por qué? Porque la gente se siente molesta, enojada, defraudada, y esto lo transmite hacia otras personas. No sé cuántos de nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de Valora Radio han escuchado el cuento del gato, de la patada del gato, donde llega el padre de familia muy molesto a la casa y se atraviesa el gato. A su paso, después de haber entrado el señor cansado de todo el día, se le atraviesa el gato y le da una patada y golpea al gato. Dices, ah, caray, ¿por qué al gato? Pero acto seguido, voltea con la esposa y la esposa de una manera amable, tranquila, le pregunta cómo te fue y qué pasa con él. Le contesta de una forma violenta, de una forma enojada. Pues, ¿cómo quieres que me haya ido? Pues la señora se sorprende, ¿no? ¿Por qué la agresión de su esposo? ¿Por qué la molestia? Pero ella también se queda con esa sensación de malestar, con ese enojo, con ese no haberle contestado al marido. Y se acuerda que le encargó a su hijo menor que tuviera limpio y ordenado el cuarto y va nuevamente a supervisar si el hijo hizo lo que la madre le indicó. ¿Qué pasa? Entra y encuentra al hijo jugando con el teléfono y el cuarto hecho un desorden. Y lo regaña, lo corrige
Y ahora el que está molesto es el niño por ese enojo de la mamá, por esa forma de reclamarle que no ha hecho lo que le indicó. Y de mala gana se pone y empieza a ordenar su cuarto. Y en eso vuelve a pasar el gato y ¡paz! También lo golpea el gato. Y tú hazte por allá. Si nos ponemos a indagar qué fue lo que pasó, que a lo mejor el jefe, el patrón de ese padre de familia, iba tarde a su trabajo, se topa con un embotellamiento, con un vehículo descompuesto, con un encharcamiento, y pues ya va retrasado, él quiere llegar puntual a su oficina, y ante las circunstancias del tráfico, pues no le es posible lograrlo. Se enoja, se molesta, llega a la oficina, y en lugar de llegar buenos días, llega molesto y le exige a la secretaria esos reportes que le pedí, no me los ha entregado, no están en mi escritorio, los necesito de una manera urgente. Y pues la secretaria en ese momento levanta el teléfono y le habla a nuestro padre de familia, que es el encargado de elaborar esos reportes para entregárselos al dueño de la empresa, al jefe. Y pues ella también en un tono molesto, oye, pues se te encargó, se te pidió que ese reporte estuviera el día de ayer y no lo has entregado. Sí, pero es que se me cargó el trabajo y tengo otras ocupaciones, tengo otras actividades que también me dijeron que son urgentes. Pues por favor, ahorita mismo deja todo lo que estés haciendo y necesitamos, ¿por qué? Porque ya te atrasaste, nos estás haciendo quedar mal y entonces toda esa violencia se vierte contra ese padre de familia. ¿Qué pasó? Cuando llega el padre de familia, pues lógicamente va a recalar con toda su familia y a final de cuentas quien paga los platos rotos o quien recibe el castigo mayor es el gato. Yo les preguntaría, ¿no sería menos violento que ese jefe, ese patrón, ese dueño de la empresa, en lugar de generar esa cadena de violencia, pues él directamente hubiera ido a patear al gato? Sería lo más fácil. Pero con este ejemplo lo que quiero demostrar y quiero quedar claro, cómo el malestar de una persona, como un conflicto, empieza a desencadenar una serie de enojos, de actitudes violentas en el entorno. Y en lugar de que haya sido solamente ese jefe, ese patrón, ese dueño de empresa, el enojado, ahora es la secretaria, nuestro padre de familia, la madre, el hijo y finalmente el gato, porque dice el gato, bueno, ¿yo qué hice, no? ¿Por qué me pateas? Necesitamos aprender a hablar con quien tenemos el problema. ¿Cuántas veces nos ha pasado que precisamente nos enojamos con alguien y se nos acerca otra persona con una buena actitud y nuestra respuesta es violenta, es molesta, es enojado? Pues ve y habla con quien te molestaste, ve y habla con quien te enojaste, ve y habla con quien te generó el conflicto. No busques involucrar a más gentes, no busques que otra persona te resuelva el problema que se ocasionó con alguien bien distinto. Esto es lo que buscamos a través de los métodos alternos de solución de controversias o métodos alternos de solución de conflictos, que yo, al igual que muchos, creemos que no debiera llamarse métodos alternos, debiera de ser el primer paso para la solución de conflictos y quitarle el métodos alternos. Pero bueno, no soy quien para establecer las reglas y cómo se deben de llamar las cosas. Lo que creo que sí es importante que trabajemos en en el diálogo día a día con las personas a nuestro alrededor. Desgraciadamente, esa falta de comunicación, esa falta de diálogo ha generado mucha violencia
violencia hacia el interior de las familias, violencia hacia el interior de las empresas, violencia hacia el interior de las comunidades con los vecinos. Es importante que tomemos en cuenta que entre más en paz y tranquilos podamos vivir, vamos a ser una sociedad más productiva, más alegre, más sana. Y pues nos escucharemos pronto. Comparte este programa porque el conocimiento legal también es justicia. Recuerden que la justicia no tiene que ser lenta ni complicada. Con los mecanismos adecuados podemos hacer que sea eficiente y accesible para todos. A nombre de mis compañeros Norma Díaz Santana, Antonio Pérez y en cabina Ariel, me quiero despedir de ustedes. Nos escuchamos en las próximas emisiones y gracias por acompañarme en este recorrido. Soy Jaime del Real y esto fue La Justicia Real es Posible, mediadores dialogando conflictos a través de Valora Radio. Que tengan un excelente día. Gracias